Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos del episodio 9 de Kim Porsche. Nuevamente les digo que la serie está disponible en la plataforma Ikiji, así que ese es el único medio legal para poder visualizar la serie. Les voy a dejar el link de la plataforma en la descripción de este video. Creo que todos tenemos algunas teorías de lo que pasará en el próximo episodio, pues en la escena final aparece Tawan. Ya sabíamos del regreso de Tawan, que estaba muy cerca, pero no sabíamos cómo sería su regreso y eso fue lo que más me sorprendió. En este video hablaremos sobre algunos momentos del libro y también sobre algunos spoilers que encontré del próximo episodio. Entonces, antes de comenzar este video, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Bueno, primero hablaremos sobre el regreso de Tawan. Por lo que he visto hasta ahora, creo que el personaje de Tawan de la serie es mucho más inteligente del Tawan del libro. En el libro, Tawan regresa a buscar a Kim como si nada hubiera sucedido, fingiendo inocencia y apareciendo frente a Kim con una personalidad dulce y suave. Para explicarlo de forma más clara, Tawan aparece de una forma muy descarada frente a Kim, pues solamente le pide una disculpa y ya espera que Kim regrese con él. Tawan está demasiado seguro del amor de Kim, así que intenta alejar a Porsche como si fuera un estorbo. Puede ser difícil de creer, pero solo la presencia de Tawan ocasionó dudas en los sentimientos de Kim. Así que podría decirse que el Kim del libro es hasta cierto punto fácil de manipular. Ahora hablemos de Tawan en la serie. Creo que el personaje de Tawan de la serie es mucho más inteligente que el personaje del libro, pues en la serie él aparece de una forma muy inesperada, tratando de buscar ayuda. Tawan luce enfermo como si hubiera sido secuestrado y torturado por alguien. Ya sabemos que él es malo, así que tal vez todo sea un plan para engañar a Kim y pueda estar cerca de él. Algo que no me esperaba es que, en realidad, Kim le haya disparado cuando se enteró que Tawan lo traicionó. No pensé que de verdad lo hubiera hecho. Kim incluso pensaba que Tawan había muerto. Es por eso que se asusta cuando lo ve. Aunque otra teoría que leí es que tal vez Kim sí sabía que Tawan estaba vivo, pero le advirtió que desapareciera de su vida como si en realidad hubiera muerto. Ahora hablemos del tema que nos preocupa a todos. ¿Kim sigue amando a Tawan? Yo creo que Kim piensa que sí, porque los recuerdos de su relación con Tawan todavía siguen en su mente. En el video anterior les conté cómo es el regreso de Tawan en la historia del libro. Kim ignora a Porsche cuando Tawan regresa, pero bueno, al menos desde mi perspectiva, Kim y Porsche todavía no tenían una relación definida en el libro. Sin embargo, en la serie es diferente, ellos ya se llaman novio el uno al otro, o al menos Porsche piensa que él y Kim ya son novios. Yo no creo que Kim esté tan obsesionado con el recuerdo de Tawan como en el libro. Creo que Kim todavía se preocupa por él y tiene curiosidad de saber qué fue lo que sucedió con Tawan, pero no más allá de eso. Además, desde mi punto de vista, yo veo a Kim y Porsche muy enamorados el uno del otro. En los avances del próximo episodio vemos que llevan a Tawan a la casa de Vegas, o al menos eso parece. Tal vez el plan de Kim es llevar a Tawan a la casa de Vegas con la excusa de investigarlo, cuando en realidad Kim quiere investigar a Vegas. Entonces aprovecha esa oportunidad para pedirle a Pete que se infiltre en la casa de Vegas y lo investigue. Y ahí comenzaría la historia de Pete y Vegas, pero de eso hablaremos en otro video. No sé si saben esto, pero creo que la misma empresa ha confirmado que si la serie tiene el éxito esperado, entonces habrá una segunda temporada. La historia es muy larga, así que es muy probable que sí haya segunda temporada, solamente deben ser pacientes. Ahora, hablando nuevamente sobre el regreso de Tawan, pues las cosas se complican mucho. Obviamente su regreso hace sentir muy mal a Porsche, ya que tiene mucho miedo de que Kim termine su relación con él y Kim vuelva con Tawan.
Takun, el hermano mayor de Kim, tampoco quiere a Taewon, pues sabe todo lo que Kim sufrió por culpa de Taewon. Takun ya sabe sobre la relación de Kim y Porsche en el libro y le dice a Porsche que no debe rendirse frente a Taewon. Algo que me gusta del libro es que Porsche recibe todo el apoyo posible tanto de Takun como de sus amigos cercanos. Incluso Pete lo anima diciéndole que siempre podrá contar con su apoyo. Pero también hay unas escenas del libro que en serio son muy hirientes. A Kim no solo le basta con ignorar a Porsche, sino que decide intentar dormir nuevamente con uno de sus amantes, y lo peor de todo es que Porsche lo descubre y eso quiebra temporalmente la relación entre ambos. Literalmente Porsche huye de ese momento ya que no puede soportar ver a Kim con alguien más, pero aún así tenía la esperanza de que Kim lo siguiera y le explicara lo que sucede. Porsche literalmente quería morirse de dolor porque sentía como si él no valiera nada si se comparaba con Taewon o uno de los hermosos amantes de Kim. Kim era el primer hombre en la vida de Porsche, pero también era su primer amor y se sentía muy tonto al pensar que Kim lo amaba. Luego de eso, Porsche huye de la casa de Kim y busca a sus amigos para quedarse a dormir en la casa de uno de ellos. Porsche se emborracha y le cuenta a sus amigos que solo fue un juguete para la persona que amaba. Porsche estaba tan triste y enojado que inconscientemente publica un estado en Facebook donde escribió que terminó una relación y que está bebiendo. Al día siguiente, Porsche se siente muy avergonzado por el mensaje que publicó en Facebook. Además, Kim le escribe por Line y le pregunta descaradamente por qué se fue. Porsche lo ignora y quiere olvidarse de Kim. Los amigos de Porsche le aconsejan que busque a otra persona para olvidar a Kim, pero la cosa es que Porsche ya no siente la misma pasión que sentía antes cuando estaba con mujeres. Incluso salir con otro hombre que no sea Kim es impensable para él. Porsche entonces piensa que tal vez le guste Kim porque es rico y guapo. Entonces tal vez un hombre rico y guapo que no sea Kim sea de su agrado. Y por coincidencias del destino, en ese momento Vegas le llama a Porsche por teléfono e incluso le envía un mensaje preguntándole a Porsche si tenía tiempo libre. La batalla de celos ha iniciado y se viene mucho drama. Posiblemente sea el hecho de que Vegas quiera irrumpir en la relación de Kim y Porsche, la razón por la cual todavía no comienza la historia de Vegas y Pete, ya que Vegas todavía tiene muchas escenas con Porsche. Hablaremos de eso en el próximo video, espero que les haya gustado, comenten qué opinan del regreso de Taewon. Obviamente ya sabemos que él ha regresado por interés en el poder económico de Kim. Taewon no ama a Kim, solamente le interesa el dinero que puede obtener de Kim. Eso sería todo, nos vemos en el próximo video, bye bye.